María José, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Manuel, bien, bien. ¿Y tú? Un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, Majo. Bienvenida, como siempre, en un país que espera que esos 15,000 millones de pesos que ya pues no eliminaron, más bien, como diría el famoso meme, van a pasar a otra administración, ¿no? Pues se redistribuyan justamente ya sea en modernizar el sistema de justicia, en desburocratizarlo para que tenga mayor acceso a la gente, o en una de esas, reforzar los programas sociales. Se pueden utilizar de diversas formas esos 15,000 millones de pesos que de alguna manera tendrán que reintegrarse a la federación, pero ya no en la Suprema Corte. ¿Cómo viste la votación y tus primeras impresiones sobre ello? Pues ya lo explicaba muy bien el diputado Hamlet, ¿no? Haciendo como toda esta equivalencia de los 15,000 millones de pesos, poniéndolo en términos de cuánto le significa pues al gobierno de México, en términos de programas sociales, ¿no? Por ejemplo, a cuántos adultos mayores se le puede apoyar con ese presupuesto, a cuántos jóvenes construyendo el futuro, a cuántas personas que trabajan en el campo, ¿no? Entonces, creo que cuando nos dicen 15,000 millones de pesos, pues a un ciudadano normal como tú, como yo, que a lo mejor no estamos ahí en las entrañas de la administración pública, pues nos resulta difícil dimensionar cuánto dinero es, ¿no? Pero después, justo cuando hacen estos ejercicios tan pedagógicos en nuestra Cámara de Diputados, como sucedió con el diputado Hamlet y muchos otros de la banca de Morena, pues es muy fácil y es muy ilustrativo poner en perspectiva cuánto dinero es, ¿no? Y también, pues como lo ha hecho el presidente López Obrador desde hace ya muchísimo tiempo, cuando le ponemos un poco cara o materializamos en lo que se gastan las y los ministros este dinero de los fideicomisos, que hay una discusión ahí pues muy legaloide, pero también es importante, ¿no? Sobre si se trata de un subejercicio o de un ahorro, cuando ya le ponemos en algo en términos más tangibles, en qué se los gastan, como este tema de la cocina, hasta en utensilios de cocina y demás cosas que la verdad es que no tienen ningún sentido, y más si consideramos que los trabajadores del Poder Judicial a veces ganan pues más abajo incluso el salario mínimo, pues resulta verdaderamente indignante, pero muy necesario que lo estemos hablando, no solo aquí en los medios de comunicación, sino la gente en todos sus respectivos espacios, ¿no? Correcto, Majo. De hecho, una característica bastante peculiar de los ministros de la Suprema Corte, y yo diría incluso de los ministros en Latinoamérica, y en una de esas también nos vamos a nivel mundial, los ministros o los integrantes, los máximos representantes del Poder Judicial, no dan declaraciones a la prensa. No es como que salgan y convoquen a ruedas de prensa, no dan banqueteras, no dan chacaleos, que en el argot reportería es cuando alguien en corto te da una declaración, tampoco dan entrevistas, nada de nada, de nada, de nada. Es básicamente, si no existiera el canal oficial de Justicia TV, nadie se enteraría que estarían trabajando por ahí. Por eso, cuando salen a dar un posicionamiento, es porque sí tienen algo que decir. Y en este caso ya lo hizo Luis María Aguilar desde el extranjero en una conferencia, en una participación. Ya ves estos foros que se dan en Latinoamérica o en Francia, curiosamente, no allá en Madrid, en Barbados, donde se da en las Islas Caimán, en lugares que curiosamente tienen un atractivo turístico y van a dar foros a diestra y siniestra. Y ahí aprovechó el ministro Luis María Aguilar, uno de los más anti 4T y anti gobierno que hay en estos momentos, a decir lo Los siguiente. retos son fundamentales porque tenemos que encontrar las soluciones con respeto y sobre todo con base en la Constitución. La Constitución es realmente nuestra guía, no los intereses particulares o momentáneos de la política o de ciertos grupos sociales. Lo que nos interesa es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Así es nuestra protesta cuando aceptamos el cargo. Y precisamente la Constitución es la verdadera voz del pueblo de México. Esa es a la que debemos obedecer, a la Constitución. Ay, qué chulos. Por cierto, resulta y resalta, diría la sabiduría popular. El día de ayer, fíjate cómo es esta cuestión de las energías.
de la vida. Ya no me meto al tarot, ahí ya son temas más complicados. Pero, ¿cómo tiene tanta correlación las fuerzas de la vida misma? Que ayer pasa lo de la eliminación de los fideicomisos y justamente ayer nos vamos enterando que un tribunal federal perdonó una multa de 9.000 millones de pesos a Iberdrola, una multa que ya se había logrado pues ordenar a que se cobrara para Iberdrola 9.000 millones de pesos que no son de México, que son de una empresa extranjera por violar leyes mexicanas que iban a ingresar a la federación, al patrimonio de todos nosotros, y un juez dijo, no, ahí muere, no pasa absolutamente nada, primo hermano, sigue tu camino. Es decir, es como una especie de provocación a seguir metiendo leña al fuego, y en qué día y en qué contexto, María José. Claro, y es que el cabildeo en el Poder Judicial es una cosa de verdad indignante. O sea, creo que ya lo hemos comentado aquí en Sin Máscaras, tú y yo, pero pareciera que si uno no se apellida Collado, si no se apellida Carmona, si no es representante de alguna de estas empresas que tienen un lobbying gigantesco y que se extiende por todo el mundo, pues la justicia realmente no le llega a la gente. Ah, y no quiero que se me olvide porque ahorita que veíamos a este señor Luis María Aguilar, él es el que tiene guardado en el cajón desde hace meses el tema de los 25,000 millones que le debe Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca y todas estas empresas que tiene Grupo Salinas, al Estado mexicano, ¿no? Y que se amparó y pues con mucha soltura, pues parece que se ríe porque sabe que no lo van a tocar ni con el pétalo de una rosa porque ahí tiene a su ministro de cabecera, ¿no? Que tiene su asunto guardado en un cajón y pues pasa el tiempo y esos 25,000 millones de pesos nomás no regresan al erario, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió con el tema de los libros de texto, ¿no? Ya no recuerdo si sí fue el ministro Luis María Aguilar, estoy casi segura que sí, pero Sí, híjole, sí fue. pareciera que, pues ahí está, o sea, ¿cuánto le habrá salido a Maru Campos esa traba legal para que no se distribuyan los libros de texto en Chihuahua, ¿no? Entonces, es muy evidente y cada vez queda más claro quiénes son estos ministros que pues parecería que venden sus servicios, como hay un reportaje muy interesante que se lo recomiendo mucho aquí al auditorio de Contralínea, ¿no? Que la compañía Nancy, pues, retrata muy bien cómo funciona este tema del el Instituto Mexicano del Amparo, una cosa así que del cual forma parte incluso Luis María Aguilar y otros ministros de la Corte, jugando pues francamente a ser juez y parte. Y yo no creo que lo hagan de manera gratuita, ¿no? Pareciera que, de nuevo, venden sus servicios a los grandes empresarios, a los potentados y demás. Y también me parece muy interesante esto que dices respecto a la rendición de cuentas y a la transparencia, porque si recordarán cuando el ministro Arturo Saldívar era el presidente de la Corte, pues él hacía estos ejercicios, o al menos hacía un esfuerzo para rendir cuentas a la prensa, dar declaraciones, lo citaba ahí en Pino Suárez a los medios, para hablar de temas muy puntuales. Obviamente no era una cosa tan transparente como una conferencia mañanera, pero bueno, para considerando esta tradición de opacidad de la Suprema Corte, pues lo que intentó hacer Saldívar en su momento, la verdad es que era un paso pues muy grande hacia la transparencia. Y ahora que los ministros mandan a las y los trabajadores del Poder Judicial a defender su caja chica, estos fideicomisos, ¿no? Pues la verdad es que me parece muy cobarde, están muy cómodos, escondidos ahí atrás de esa gigantesca puerta dorada de Pino Suárez número 2, sin rendir cuentas en este debate, que son los principales que deberían darle la cara a la gente. Así es, de hecho, ahora que mencionas a Ricardo Salinas Pliego, hablaba con un abogado, amigo mutuo, por cierto, y honestamente últimamente es como que difícil que no se sepa quiénes son, y me decía, Ricardo Salinas Pliego es prácticamente el dueño del poder judicial en este país. No se le puede ganar absolutamente nada, no se le puede ganar amparos, no se le puede ganar casos, no se le puede ganar denuncias, nada, de nada, de nada, de nada. Y ahora que mencionabas los 25.000 millones de pesos de una de sus empresas, porque el gran conglomerado nos daba como 40.000, 42.000 millones de pesos y es impensable. Uno pensaría,
o diría, bueno, lo que vemos de Ricardo Salinas Pliego en Twitter o en X, pues debe de ser un community manager, debe de ser una persona a la cual le se dio su cuenta y no es un hombre que tiene miles de millones de pesos en el banco, millones de dólares de su fortuna, que se esté pasando, tuitando, peleándose con la gente. Luego sale una especie de evento que yo lo veo como un monumento al ego, María José, Su en donde cumpleaños. lleva a sus trabajadores de Televisión Azteca, de sus empresas, a llenar la Arena México, los reúne y en algún momento Ricardo Salinas dice que saliendo de ahí los va a asaltar, refiriéndose como un ataque al gobierno federal. Es este el momento. Aquí vamos a salir ahorita de este evento y seguro alguien aquí lo van a saltar, van a ver. Espero que no, ¿verdad? Pero con probabilidades a alguno le va a tocar. A uno le va a tocar, incluso se escucha medio, o sea, los muchos de, dude, ¿qué estás diciendo? Dejé mi semana laboral, dejé de ver a mi familia por venir aquí, y este es el tipo que tiene cooptado el Poder Judicial, los ministros en el extranjero y este señor debiendo casi 40,000 millones de pesos al fisco, organizando eventos, pues a su imagen y semejanza. Lex Luthor de la vida real, María José. Así es, tú lo dijiste muy bien, fue un monumento al ego, verdaderamente, su cumpleaños, que promocionaron pues muchos tuiteros de la derecha, ¿no? Y yo la verdad es que vi ahí algunas imágenes hoy en la mañana de la cantidad de artistas que fueron a cantar y pues la verdad es que sí se ve un acarreo y es muy triste, ¿no? Pensar que tienes que obligar a tus trabajadoras y trabajadores a llenar la Arena México para ir a festejarte tu cumpleaños. La verdad es que sí es bastante triste su situación. Uno pensaría a lo mejor que no le faltaría compañía, pero pues pareciera que el dinero no puede comprar los afectos ni las lealtades. Y pues sí, muy desafortunado este comentario que hace, sobre todo cuando pues en un país como el nuestro, en el que seguimos padeciendo pues todas las consecuencias de esta guerra violenta contra el narcotráfico que repercutió en todas nuestras instituciones de seguridad, pues haga un chiste de tan mal gusto. Por supuesto que al señor nunca le va a tocar un asalto en el metro ni en el transporte público si no se baja de su camionetón jamás y seguramente irá acompañado de quién sabe la cantidad de escoltas que tú quieras. Entonces, pues sí, es bastante más de mal gusto, pero también muy indolente. Pues vamos a ver cómo resulta todo esto. No auguro nada bueno, de tiempo al tiempo. Y mientras tanto, yo agradezco mucho que esta semana, pues por lo menos estemos hablando de la Suprema Corte en una victoria, honestamente creo que para la sociedad mexicana, y no de Xóchitl Gálvez Ruiz o de esta situación rumbo a 2024. Faltan no más de 7 meses, María José, nada cambia, todo sigue igual. Yo digo que ya de una vez que Claudia nombre al gabinete, ¿no? Y ya nos ahorramos todo este show que viene durante los próximos meses. María José, te agradezco mucho y a reserva de que quieras comentar o agregar algo más, te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales. No, muchas gracias a ti, Manuel, como siempre, muy contenta con tu auditorio muy querido. Ahí me encuentran en Twitter como @majosoveranis, en las redes del Soberano, y pues muchas gracias por el espacio y espero verte la próxima semana a ver qué novedades hay ahora con el tema del Poder Judicial, con la señora Gálvez, que bueno, va en caída libre, ¿no? Pero a ver qué escándalo nuevo se le ocurre en estos próximos días. Muchas gracias, Manuel, un abrazo grande. Seguramente algo bueno como siempre. Majo, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Bye. Es María José.